Colegas, vamos a continuar con nuestro curso de estadística y en esta sesión vamos a revisar un par de temas que son la construcción de tabla e histograma de frecuencias y el cálculo de la media, moda y mediana para datos agrupados. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo que consta de este grupo de datos y les voy a ir diciendo una serie de pasos que son los que ustedes tendrán que hacer para hacer la tabla de frecuencias y construir un histograma de frecuencia que les permitirá calcular la media, mediana y la moda para datos agrupados. El primero de estos pasos es el calcular el rango, que no es otra cosa sino la resta del valor más alto que tenemos en nuestra lista de datos menos el valor más chico que tenemos en nuestra lista de datos. En este caso, el valor más alto que tenemos es 22 y el valor más chico que tenemos, por lo tanto, nuestro valor de rango va a ser igual a 9. El segundo paso es calcular el número de intervalos. Para ello vamos a seguir algo que se llama la regla de Sturge, que nos dice que el número de intervalos, llamado k, es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Este n lo que significa es el número de datos que yo tengo. En nuestro ejemplo, tenemos 20 datos, por lo tanto aquí vamos a utilizar un 20. Si ustedes llegaran a tener una lista con 100 datos, aquí haremos un 100. Si ustedes llegaran a tener 50 datos, aquí pondríamos 50. En este caso, como tenemos 20 datos, pues lo dejaremos así. Cuando yo resuelvo esta formulita, me da un valor de 5.32, el cual voy a redondear al valor más cercano, que en este caso es 5. El tercer paso es calcular la amplitud del intervalo, que lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, que es la división de el valor de rango que tenemos con o sobre el valor de intervalos que obtuvimos con la regla de Sturge. Entonces yo divido 9 entre 5, lo cual nos da un valor de 1.8, el cual podemos redondear y nos quedaremos entonces con una amplitud de intervalo de 2. Algo que es importante de notar es que estos redondeos que hacemos en el paso 2 y el paso 3 son convenciones a las que hemos llegado que solo aplican en el caso de estos dos pasos y solo aplican en este paso y en este paso. En el resto de las operaciones, siempre lo que se debe hacer es manejar el mayor número de decimales que se pueda para cada operación. Esto es con la finalidad de no perder información en cada paso. En este caso, en el paso 2 y el paso 3, lo hacemos porque son valores que vamos a utilizar precisamente para construir nuestra tabla de frecuencia. Este valor, el valor de k, lo que nos va a indicar es el número de clases que vamos a tener, es decir, el número de filas que vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias. Y el valor de a nos va a decir el tamaño que va a tener, la amplitud que va a tener cada una de estas filas, cada una de estas clases. Entonces, para construir la primera clase, lo que yo voy a hacer es ubicar el valor más chico de mi lista de datos, que en este caso es 30, y a partir de ahí voy a ir construyendo cada una de las clases. Dado que yo tengo una amplitud de 2, yo voy a empezar con este 3 y le voy a sumar 2. De modo que tengo que mi primer intervalo es de 3 al 15. De manera similar, mi segundo intervalo va a ir del 15 y más 2 va a ir a 17. Y voy a seguir haciendo esto consecutivamente hasta que yo tenga el número de intervalos marcado por acá. Una vez que yo tenga construidos ya mis 5 intervalos, vamos a pasar al punto 4, que se llama, o bueno, que fundamentalmente es calcular la marca de clase. La marca de clase se calcula de la siguiente manera. XY, que es el símbolo con el que se denota marca de clase, es igual al límite inferior de la marca de clase más el límite superior de la marca de clase dividido entre 2. Si se dan cuenta, esto es un poco, o esta marca de clase no es otra cosa sino que el punto central de cada una de las clases. De modo que para el primer
la primera clase, lo que vamos a tener es límite inferior 13, límite superior 15 y lo vamos a dividir entre 2, de modo que da 14. Este 14 cae de manera interesante justo a la mitad de estos dos. En este caso es muy evidente porque así está hecho el ejemplo. En otros casos no es tan evidente poder darse cuenta que la marca de clase va a caer justo en la parte central de cada una de las clases. Voy a repetir este paso para cada una de las clases que tengamos, de modo que es importante que noten que es sistemáticamente el número que cae en el punto medio de cada una de las clases. El siguiente paso es el cálculo de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite o que cae un dato dentro de una clase. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en este intervalo vamos a ver cuántos datos caen aquí. Algo que es importante de denotar es que los intervalos que yo estoy construyendo, de un lado son intervalo cerrado y de otro lado es un intervalo abierto. El intervalo cerrado se denota con un corchete y el intervalo abierto lo vamos a denotar con un paréntesis. Esto lo que nos dice es que en este intervalo van a caber valores que vayan del 13 al 14 y los valores que caigan del 15 van a caer en el segundo intervalo. Así, la frecuencia absoluta de mi primer intervalo va a ser 4. ¿Y por qué 4? Porque eh, debemos contar cuántos números caen en este intervalo. De modo que aquí vamos a contar los valores que son 13 y 14. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ese valor lo vamos a colocar en esta posición. Para la segunda contaríamos todos los que van del 15 al 16, que son 9. Para la siguiente contaríamos todos los que van del 17 al 18, que son 3, y así consecutivamente. Un checkpoint que ustedes pueden tener para ver si van bien hasta aquí es que este valor debe dar n, es decir, debe dar la totalidad de datos que yo tengo en mi set de datos. De modo que es muy sencillo calcular esta frecuencia absoluta. El siguiente paso es calcular algo que se llama frecuencia relativa, que se denota con una F y una R chica. Es muy sencillo también su cálculo y se llama relativa porque vamos a relativizar los datos respecto al tamaño muestral, es decir, a mi n. Y es muy sencillo, lo que voy a hacer es agarrar mi valor de frecuencia absoluta y dividirlo entre el número de datos que yo tengo. De modo que voy a hacer 4 entre 20 igual a 0.2 y lo voy a poner aquí. Luego voy a poner 9 entre 20 y voy a poner el resultado aquí. 3 entre 20, voy a poner el resultado aquí y así sucesivamente. Otro checkpoint aquí para que ustedes vayan viendo que lo están haciendo bien es que este valor debe darles 1 o 0.99 si es que están comiéndose aquí decimales. Pero debe ser muy muy cercano y si no, y si ustedes no pierden decimales, esto debe darles 1. El siguiente paso es el cálculo de la frecuencia acumulada, que no es otra cosa que la acumulación o la sumatoria acumulada de la frecuencia absoluta. Es decir, aquí voy a ir guardando, voy a ir acumulando los valores de frecuencia absoluta en cada una de las filas. De modo que aquí voy a tener 4, perdón, y en el siguiente intervalo, en la siguiente clase, voy a tener 13. ¿Por qué? Porque sumé 4 más 9. En la siguiente voy a tener 16. ¿Por qué? Pues porque sumé 13 más 3 y así sucesivamente. Aquí, una vez más, en la última clase, pues voy a tener el valor de mi tamaño muestral, que es 20. Muy bien. Teniendo esto, yo ya voy a poder hacer algo muy importante, que es construir un histograma de frecuencias en el cual yo puse cada una de mis 5 clases en el eje de las X y el valor de frecuencia relativa en el eje de las Y. De modo que podemos observar y podemos tener una visualización, una gráfica en la que podamos ver cómo se comporta la distribución de mis datos. Es decir, podemos ver que la frecuencia con la que más ocurre
una clase es la clase 2 que ocurre con un valor de 0.45. Sí, esto nos está diciendo que esta clase está muy representada y que estas clases no están tan representadas. Y también nos habla un poco acerca del sesgo que puede tener el, mi distribución. De modo que esta es una distribución que sí presenta sesgos. Ahora bien, yo teniendo ya esta tabla de frecuencias que utilicé para construir un histograma de frecuencias, también me va a servir para calcular la media. Para calcular la media, cuando estamos hablando exclusivamente del cálculo para datos agrupados, como es este caso, es esta fórmula. Esta es la fórmula que le vamos a emplear. Y esta fórmula es muy sencilla. Lo que nos dice es que el promedio, la media, va a ser igual a la sumatoria de los valores a la multiplicación de FI, que es la frecuencia absoluta, por XI, que es la marca de clase, y que esto va a estar dividido por la sumatoria de FIs, que en este caso es 20. Entonces, la manera más fácil de calcularlo es construir una nueva columna que se llame FIGI. Y esta columna lo que va a hacer es precisamente lo que nos está indicando aquí. Es decir, aquí ver el resultado de multiplicar la frecuencia absoluta phi por la marca de clase. Es decir, 14 por 4 da 56, y 6 por 9 da 144, y así sucesivamente. Una vez que calcule el valor de Fiji para cada una de los intervalos, no me resta otra cosa sino que sumarlos y ese valor ponerlo en la parte de arriba de la ecuación, o de la fórmula en realidad. Hacemos la división y vamos a obtener un resultado, una media para este grupo de datos de 16.8. Posteriormente vamos a ver cómo se calcula la mediana cuando utilizamos datos agrupados, y es importante entender que lo primero que vamos a hacer es primero ubicar la clase mediana en FI. ¿Y a qué me refiero con la clase mediana? La clase mediana es un término que se refiere a que vamos a seleccionar el intervalo que contenga la mediana. Recuerden que la mediana es el valor que busca separar, eh, dejando el 50% para arriba de los datos y el 50% de datos para abajo, y busca encontrar ese valor que separa en estos dos grupos los valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero ubicar esta clase mediana, que es la que va a separar mis datos en dos, y lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, es precisamente voy a agarrar mi número total de datos y lo voy a dividir entre 2, de modo que voy a tener 10. Y voy a ubicar este valor de 10 en mi columna, que es la frecuencia acumulada. Entonces, yo selecciono, más bien me doy cuenta a través de esto, que la segunda clase es la clase que contiene la clase mediana. Y por eso está remarcada aquí en rojo. Um, una vez que tengo esto, el segundo paso es muy sencillo y es responder esta fórmula. Esta fórmula se ve un poco estrafalaria, pero en realidad es muy sencilla. Esta fórmula se entiende como que la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana más el tamaño de la muestra dividido entre 2 menos el valor de frecuencia acumulada que es anterior a la clase mediana. Esto va dividido entre la frecuencia absoluta de ¿quién? Pues de la clase mediana también. Finalmente, el resultado de esto se estará multiplicado por la amplitud de clase que ya habíamos quedado aquí, que es de 2. Así, lo único que me queda es sustituir los valores. Y es muy sencillo. En este caso, es 20 entre 2. Aquí es 4, el valor anterior
a la frecuencia acumulada de la clase mediana, que es 4, sobre Fi, que es el valor de frecuencia absoluta de la clase mediana, que en este caso es 9, y la amplitud, que es 2. De modo que yo soluciono esta formulita y me da 16.33, que es el valor que parte los datos por la mitad. Pero ahora su cálculo fue para datos agrupados. Finalmente, tenemos el cálculo de la moda. El cálculo de la moda también se puede realizar en dos pasos. El primero de ellos es seleccionar la clase modal. Y esto lo haremos ubicando el valor de frecuencia absoluta más alto. Es decir, el valor más alto de esta columna. En este caso, el valor más alto es, una vez más, la segunda clase. Es decir, este 9 es el más alto de esta columna. Y a este intervalo, a esta fila, le vamos a llamar clase modal. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para calcular la moda. Así, la clase modal es igual, perdón, la moda es igual al límite inferior de la clase modal más el valor de frecuencia absoluta de la clase modal menos el valor de frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal, dividido entre el valor de frecuencia absoluta de la clase modal menos el valor anterior de la frecuencia absoluta de la clase modal más el valor de frecuencia absoluta de la clase modal menos el valor de frecuencia absoluta del valor siguiente de la clase modal. Esto multiplicado una vez más por la amplitud de clase. Aquí tenemos los valores sustituidos. En este caso, la frecuencia absoluta de clase modal es 9. Entonces vamos a poner un 9 aquí, aquí y aquí. Es decir, este y este valor es 9. Por otro lado, este valor de frecuencia absoluta es el de la clase anterior a la clase modal, que es 4. Entonces vamos a poner un 4. Y aquí, si se dan cuenta, es el valor de la clase modal que siga la clase modal, perdón, el valor de frecuencia absoluta que encontramos en el valor continuo a la clase modal, en el valor siguiente de la clase modal, que en este caso es 3. Entonces es importante que no piensen que estos subíndices son operaciones. Lo que nos está indicando simplemente es que vamos a utilizar los valores previos o posteriores a la clase modal. Resolvemos esta formulita y vamos a tener que el valor de la moda es en efecto 15.9. Entonces con esto vamos a ver, en esta sesión lo que vimos fue cómo podemos construir una tabla de frecuencias, cómo podemos utilizar los valores de frecuencia absoluta de esa tabla de frecuencias para construir un histograma que nos permite ver la distribución de nuestros datos y ver en qué clases es donde se encuentran la mayor cantidad de datos, y también utilizamos esa tabla de frecuencias para calcular tres medidas de tendencia central para datos agrupados: la media, la mediana y la moda. Cada una de ellas se calcula diferente. ¿Por qué? Porque está conceptualizada de manera diferente. Si se dan cuenta, cada una de las formas del cálculo son bien diferentes y utilizan diferentes reglas que están hechas en función de que no están midiendo exactamente lo mismo y no están construidas del mismo modo. Esto sería todo por esta clase. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego.